RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto, Carlos, a esta hora con don Alberto Adriancén, reconocido analista en temas políticos, ¿no? Le agradecemos la cortesía, la generosidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Don Alberto, qué gusto saludarlo, un abrazo, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, ¿se me escucha bien? Lo escucho ¿Qué muy tal? Un bien, abrazo para muy bien, muy un bien. abrazo para ustedes. Gracias por la invitación. A ver, vamos comenzando. ¿Cómo está analizando la gestión gubernamental estos primeros 2 meses, ya está cumpliendo 2 meses, el presidente Pedro Castillo, ¿no? Hay quienes dicen que ya la necesidad de reestructurar, de hacer cambios en el gabinete, ¿no? Una serie de hechos que todavía no siguen cuajando, ¿no? ¿Cómo está analizando usted el tema? Fíjese, vea, yo creo que no es solamente un problema de gabinete, ¿no es cierto? Porque me da la impresión que el gobierno debe tener objetivos claros y precisos, ¿no? Y en función a eso organizar un nuevo gabinete. No es solamente un problema de personas, sino es un problema de objetivos. Además, objetivos que sean transversales a los sectores, ¿no? O sea, es decir, no solamente son objetivos específicos para cada sector, sino como yo organizo un gobierno en función de objetivos, 4 o 5 objetivos transversales a todos los ministerios. Ahora, Y los en primeros segundo 100 lugar, días son claves, ¿no? Los primeros 100 sí, días de un claro, gobierno son claves, ¿no? así Desde es, su punto de así es. vista, el gobierno no está haciendo ello. Además, me parece que no tanto, ¿no? Sino que además está muy conflictuado internamente, ¿no? Porque no toman decisiones, ¿no? O sea, el último conflicto entre el primer ministro y el vicecanciller es una expresión de no tomar un punto de vista sobre el tema de Venezuela, ¿no? O sea, y eso le permite a la derecha comenzar a acotar al gobierno, criticarlo, como se nota en la prensa, ¿no? Entonces, me parece que hay que hacer dos cosas, o sea, tener objetivos transversales y llamar a gente idónea como que no comete errores como acaba de hacer, por ejemplo, el ministro de Cultura, de tachar gente de una reunión internacional, ¿no? A escritores, intelectuales, porque no les gusta. Ahora, Me parece señor una Arencen, censura, además. desde su Es una censura. desde su punto de vista, se habla Sí. mucho de un gobierno bicéfalo entre el señor Cerrón y el señor y el presidente Castillo, que van arranchándose y van ahí cada uno tratando de tomar posición, eh, uno sobre las decisiones de otro. ¿Es así como funciona esto? ¿O es una percepción equivocada la que se tiene? No, yo creo que no es un gobierno que, en mi opinión, de un grupo de personas, además un grupo social, porque eso expresa el triunfo de Castillo, que está comenzando a gobernar, ¿no? O sea, y eso es un proceso complejo. O sea, yo no le pido al gobierno que sea estricto, ¿no? Sino que me parece que comience a plantear temas y a resolver problemas y que tome decisiones sobre todo, ¿no? O sea, y me parece que tiene que tener canales internos para resolver sus conflictos, sus desacuerdos, ¿no? Para evitar temas como el que he comentado sobre Venezuela. Entonces, yo no creo que haya una bicefalía del gobierno, sino más bien es un problema de orden interno, de cómo se gobierna, ¿no? O sea, me parece. Pero eso Yo está en creo que manos eso del es presidente, ¿no? Y el presidente así es, debería actuar, ¿no? El me presidente, parece, eh, constitucionalmente, él gobierna. De tal manera me que parece. vemos posturas como la que usted acaba de señalar de Guido Bellido, una confrontación abierta, sobre todo en circunstancias que el presidente inicia su primera gira internacional, ¿no? Se va a México, se va a Estados Unidos, ¿no? Foro de CELAC, foro de la OEA, foro de la ONU, ¿no? Pero acá el presidente del Consejo de Ministros se encarga de opacarle justamente esa gira, ¿no? Con esos entredichos con el canciller, ¿no? Claro, pero eso tiene que ver con cuál es la postura en torno a Venezuela, desde mi punto de vista. O sea, más allá un hecho que en mi opinión no se debió dar, ¿no? O sea, porque tiene que tomar una decisión el gobierno, si no,
si restablece o no relaciones a nivel embajador con Venezuela y si reconoce al gobierno de Maduro. Es el tema de fondo, ¿no es cierto? Yo creo que debe hacer lo que tiene que hacer, restablecer relaciones diplomáticas a nivel embajador con Venezuela y reconocer al gobierno de Maduro, porque ya está participando indirectamente el gobierno del grupo de contacto, que es un grupo muy distinto al grupo de Lima, que ha fracasado rotundamente y que hoy día la derecha quiere que sobreviva una cosa que está muerta en la práctica, como este grupo de Lima, ¿no? A eso me refiero cuando digo tiene que tomar decisiones. Pero en la Y práctica, que señor Aranzén, un gobierno evidentemente que tiene ciertos recremores, como se quiere mostrar con estos exabruptos del presidente del Consejo de Ministros, así es. en la práctica está restableciendo un contacto y una relación, porque dos presidentes que tienen diferencias muy serias y muy profundas no se van a sentar a conversar, como se ha sentado a conversar el señor Castillo, el presidente Castillo con el señor Maduro, ¿no? No, me parece muy bien que el presidente Castillo haya conversado con el presidente Maduro. Me parece muy bien. O sea, y me parece muy bien que el presidente diga que vamos a tener relaciones con todos los países sin excepción, ¿no es cierto? Pero lo que yo digo es que se tiene que tomar una decisión sobre el caso de Venezuela, porque hay una presión muy grande de la derecha para que el gobierno tome relaciones o retome relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela. Y eso es una decisión política que hay que tenerla, ¿no es cierto?, para evitar justamente esta especie de diferencias entre lo que dice el primer ministro y lo que dice el comunicado de la Cancillería. Cuando el comunicado de la Cancillería dice, nosotros no reconocemos autoridad en Venezuela, la pregunta es, ¿a quién reconocen? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Entonces, Aquí hay que reconocer. Entonces, porque ya el Grupo de Lima no existe. Hoy día el Congreso lo quiere revivir ficticiamente, porque ya no ni siquiera Estados Unidos le presta atención al Grupo de Lima. Ahora, señora, ¿qué ganamos con un Sí. restablecimiento de relaciones con Venezuela? Fíjense, acá hay un problema, hay varios problemas, ¿no? Un problema interno que es la presencia de más de 1 millón de venezolanos, que tiene que ser resuelta desde mi punto de vista, y la única forma, y además frenar un poco la migración que está viviendo de Venezuela hacia algunos países de América del Sur, en particular al Perú. El Perú junto con Colombia son los países que más tiene venezolanos. Y es un problema más allá que tengan derechos, hay que respetarlos, apoyarlos en todo lo que sea necesario. Pero eso solamente es posible si es que se toma relaciones con el gobierno que es el real, que es el que existe, que es el de Maduro, para poder intercambiar información respecto a delincuentes o cómo promover un retorno de venezolanos a su patria. Pero esa Nadie migración, migra. esa migración, Sí. señora Arancén, no se produce porque en realidad quizás la gente se le ocurre de un día para otro tratar de abandonar su No, país y no, con toda su familia, no. sino porque tiene serias dificultades y no hay condiciones adecuadas Así es. para sobrevivir o vivir en ese país, ni condiciones económicas y también cuestiones de libertades Así que es. mucho se cuestiona. Entonces, Ya, pero ese es, por dónde iría ese tratamiento para ver ese problema de las migraciones? ya. Ese es lo segundo. Hay que ayudar a resolver la crisis interna venezolana. Porque la forma como lo ha hecho el Grupo de Lima ha sido un rotundo fracaso. Y hoy día, por ejemplo, están sentados en México toda la oposición al chavismo, incluyendo el partido de Guaidó, con el gobierno de Venezuela. Y parece que esas conversaciones van por buen camino. Ya va a haber elecciones regionales y locales ahora en noviembre, y vamos a ver cómo camina, pero tenemos que resolver la crisis venezolana. Entonces, la táctica que emplea el Grupo de Lima ha fracasado. ahora, Entonces hay en que ese cambiar. tema, en ese Sí. tema de definiciones que usted puntualiza, don Carlos, que el gobierno tiene que adoptar medidas frente al caso venezolano, ¿cómo queda el canciller Maurtua y cómo queda el vicecanciller, no? Bueno, es una decisión del presidente, o sea, por eso tiene que decir el presidente efectivamente cómo se va a tomar relaciones, porque el presidente, por constitución, es el que maneja las relaciones exteriores y diplomáticas. Es el presidente que decir, bueno, hay que restablecer relaciones con Venezuela. Y el canciller tiene que ejecutar lo que es el presidente. Así de simples. Entonces,
Me parece que ese es un tema, por ejemplo, dentro de muchos, que hay que resolverlo rápidamente, ¿no es cierto? Porque si no, se presta para que la derecha ataque, ajoche, acose al gobierno, diciéndole que conversaron el presidente Maduro con el presidente Castillo, acá se quiere traer al chavismo nuevamente, cuando la derecha sabe que el Grupo de Lima ya no existe, no se reúne desde enero de este año. Y si uno se mira bien y escucha el discurso del presidente Duque en la ONU, el presidente de Colombia, ataca el proceso de negociación que hay en México, porque la derecha regional, me refiero a países como Colombia, Brasil, Paraguay, están interesados que fracase para mantener una polarización en América del Sur, porque se vienen cambios posibles progresistas en América del Sur con las elecciones en Chile, en Brasil, que va primero Lula, o en Colombia. Hay todo un problema geopolítico más grande que para explicar el tema que hemos tenido, este pequeño incidente entre el Premier y el vicecanciller. Pero ahí hay otro tema, señor Arancén. El presidente de la República, un presidente constitucional, es el que maneja la política exterior. Así es. Pero el así es. presidente Castillo ha callado en este tema. No ha sido Por claro, eso. no ha sido preciso. O sea, no zanja el tema, sino que lo Por deja eso. ahí a la especulación. Y de ahí es Por eso donde se generan todo este tipo de situaciones y de pequeñas tormentas, ¿no? Por eso yo pido que el presidente tiene que tomar una decisión, el presidente. Y que es un problema que hay que decirlo, con el mejor ánimo de aportar y ayudar al gobierno, pero se tiene que tomar una decisión, porque si no, en mi opinión, eso se aprovecha a la derecha. Ahora, Y para acocharlo y para cuadrarlo, digamos, ¿no? pero no solamente es el tema de nuestra política exterior, y en este caso puntual el tema que se ha hecho público con el tema de Venezuela, sino Sí. también tenemos en el plano interno, por ejemplo, esta indefinición respecto al manejo del BCR, que es una entidad clave en el manejo de nuestra política económica, política monetaria. Sí. Hasta el día de hoy nos tienen con que el señor Velarde se queda, no se queda, que el gabinete que tiene que tener un directorio técnico, que ya estamos buscando, pero no se resuelve. Quien habla por esto y permanentemente está en la brasa con este tema es el ministro Franqui. Y al ministro Franqui pues también le arreglan el día, como comentamos hace un momento, en base a los twitters que manda el señor Cerrón, y de aquí y de allá es un jaloneo permanente. El señor Franqui dice una cosa, a los minutos lo están tratando de desmentir quienes están directamente vinculados al partido de gobierno. Entonces, no hay una decisión clara sobre ese tema. Eso, y el presidente Castillo otra vez no zanja el asunto. Está mudo en estos temas claves. Pero insisto, tiene que tomarse decisiones, digo yo. Ese es un problema. No es un problema de gabinete, de personas, tiene que tomarse decisiones. Y también así como Cerrón habla, Velarde también habla. O sea, a mí me parece extraño que un presidente del BCR diga, bueno, yo me quiero quedar, pero falta que me designe, y todos los días sale a decir, yo me quiero quedar. Es una presión. Y lo que quiere hacer Velarde es discutir un directorio a su medida. ¿Y por qué tiene que imponer el director del BCR un directorio a su medida? Claro, esa es facultad del presidente. Por supuesto. Entonces, hay todo un problema que tiene que resolverse. Pero esa facultad que el presidente no está ejerciendo, ¿no? Bueno, que lo ejerza, pues. Tiene que ejercer. Claro, ese es el tema. Ya, ahora, usted, don Alberto, ha sido... ha trabajado muy de cerca con un presidente de la República, ¿no? Con Valentín Paniagua. Y usted sabe que las tomas de decisiones se hacen en la oportunidad, en el momento, ¿no? Eso no está ocurriendo. 60 días de gobierno y vemos que las cosas se dejan pasar. Y si bien es cierto, usted dice, se presta para las especulaciones, para las conjeturas, pero es que el propio gobierno genera esas condiciones, ¿se me equivoco? No, está bien, pero por eso digo, hay que poner orden. O sea, yo creo que mi mensaje es que hay que poner orden. Hay que evitar conflictos internos o buscar canales internos que resuelvan los problemas. Y creo que el presidente Castillo tiene que tomar decisiones. El presidente Paniagua tomaba decisiones. Fíjese, vea, el presidente Paniagua asumió la presidencia un miércoles, un jueves, si mal no recuerdo. El viernes hicimos el gabinete, y el sábado estaban jurando, y el sábado hicimos los objetivos del gobierno. Porque cuando él asume la presidencia,
las une, primero sube la presidencia del Congreso y luego la de la República, y pasa una semana, y cuando y en realidad fue una cosa fortuita finalmente, con consecuencia de muchos hechos, pero hay que tomar decisiones, se gobierna tomando decisiones desde mi punto de vista. Entonces, y si no le gusta la derecha, no le gusta la derecha, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero Porque en ese sentido, señora Erancén, tomar decisiones y sobre temas bastante importantes, gravitantes, también se necesita mirar bien el respaldo político y todos esos temas y la reacción social que puede conllevar a determinado tipo de decisiones y de medidas. ¿El gobierno tiene eso en este momento o quizás o se frena porque en realidad piensa que aún no tiene los instrumentos, no tiene los mecanismos que tengan que respaldar firmemente las posiciones que tome respecto a temas tan controversiales? sí, fíjese, vea, yo creo que, como lo desde Lima, digamos, ¿no? Yo creo que Lima es una excepción en el país, ¿no? Lima hay una polarización muy alta, ¿no? Yo no creo que esa polarización existe pues en regiones como el Cusco, Arequipa, Ayacucho, Huánuco, Cajamarca, ¿no? Ahí el presidente ganó con una votación muy alta. Y además existe una estrategia mediática en muchos medios para generar esa polarización, ¿no? Más allá que hay hechos que tienen que investigar, como el caso de la corrupción, pero hay todo, en mi opinión, una concertación de la derecha para generar una polarización. O sea, parte del Congreso, o la mayoría del Congreso, es de oposición, y en mi opinión lo que han aprobado sobre el voto de confianza es ilegal y constitucional, porque tú le quitas al poder presidencial un arma muy valiosa, ¿no es cierto? Y en cambio el Congreso se queda como escrito con esta decisión de que tú puedes vacar al presidente por estas cuestiones morales, que la decide el propio Congreso. Entonces, hay un desequilibrio del poder. O sea, la derecha está jugando a desgastar al gobierno y, si es posible, a vacar al presidente. Y por eso yo insisto que tiene que tomarse decisiones en un corto tiempo, ¿no es cierto? Usted, señora Erancén, nos menciona permanentemente que la derecha está ajochando, como te dice, al gobierno, ¿no? ¿Y qué es de la izquierda en este caso? ¿Qué papel está jugando? Porque vemos que hay sectores de izquierda que abiertamente quieren apoyar al gobierno, quieren sumarse a este tema. Pero hay un cenáculo también de la izquierda, también de la izquierda, de un sector de la izquierda, que no permite, y lo vemos públicamente, porque además las discusiones se hacen en las redes sociales, no son conversaciones cerradas, ¿no? Que no se pueda uno acceder a mirar y a apreciar. Claro, pero yo creo que es cierto que hay ciertas diferencias entre el presidente y Cerrón que tienen que resolverse. Me parece que eso es clave, ¿no? Y entender que una cosa es el gobierno y otra cosa es el partido político, ¿no? Es fundamental. O sea, ya que se mencionaba el presidente Paniagua no gobernaba con el Partido de Acción Popular. Además sabía que era un gobierno de transición. Esto es distinto porque es un gobierno que ganó las elecciones, ¿no? Pero me parece que es un problema a resolver. Y segundo, yo me pregunto quiénes son los operadores del presidente en estos temas, que debe tener gente que lo ayude también a gobernar, que no son exactamente los ministros. Yo cumplí ese papel muchas veces con el presidente Paniagua. Entonces, lo que quiero decir es que es fundamental entender que gobernar no solamente es tener ministros, sino es tener objetivos claves o claros, tener gente que trabaje la política, porque la política hay que trabajarla, ¿no es cierto? Hay que consultar a gente, buscar consensos, porque es importante buscar consensos, y gobernar. Entonces me parece que falta un orden en el gobierno, hay desacuerdos y también no hay mucho orden en estos momentos. Y creo que en ese orden Sí. ¿es necesario, cree usted, en estos momentos hacer cambios ministeriales? Me parece que sí, ¿no? Me parece que sí, ¿no? Pero tiene que ser un cambio pensado. No es un cambio porque lo pide la derecha. Es un cambio pensado. Y en ese O sea, por cambio ejemplo, pensado, ¿quiénes podrían estar? Iber Maraví, por ejemplo, que es una persona que genera de una u otra manera muchas suspicacias, muchas controversias abiertas.
me parece, yo no quiero entrar en precisar quiénes son porque no los conozco bien, ¿no? Pero Vale Cultura, por ejemplo, que acaba de prohibir que vayan intelectuales, que me parece una censura inaceptable, ¿no? En fin, el propio Balaví, que es fuente de conflictos, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Defensa, en la crisis de Béjar, no, no, no debió permitir un comunicado a la Marina, que es absolutamente inconstitucional, porque esa es una intromisión de las Fuerzas Armadas en la política, y menos llevar el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a Palacio de Gobierno. También fue otro error del ministro de Defensa. Y eso me parece, desde mi punto de vista, inaceptable. Alguien tiene que decirlo, ¿no es cierto? Y creo que esas cosas no se pueden hacer y no se deben hacer, porque estamos permitiendo el ingreso, más o menos, discreto por ingreso, de los militares en el gobierno. O sea, y lo cual los militares no son deliberantes, desde mi punto de vista. ¿Usted Entonces, ve, y señora, la justamente- segunda amenaza sí. de los militares al gobierno del señor Castillo? No, yo no veo una amenaza, pero el gobierno, o sea, los militares no deben participar del gobierno. ¿Y están O participando? sea, me parece que lo que hicieron con Béjar fue eso, participar, decidir hacer campaña contra el gobierno. Por supuesto que sí. Claro que sí. Entonces, como también hizo Vizcarra cuando cerró el Parlamento y salió al final teniendo a todos los jefes militares. Pero por supuesto que sí. Aquí hay un problema que no se ha pensado lo suficiente, cómo debe ser la relación entre los militares y el gobierno. ¿Cómo Me usted parece que interpreta, señor Adriancén, por ejemplo, que usted ya que menciona al señor Béjar, salga del gabinete y pongan al señor Maurtue, que tienen posiciones opuestas, ¿no? Vamos a decirlo abiertamente, o sea, por las trayectorias que tienen ambos. así es. Pero Maurto está portando bien, o sea, está aceptando lo que es el presidente. Su función es esa. Él ejecuta lo que es el presidente. O sea, y yo creo que en el caso de Béjar, que ha sido pues toda una campaña mediática, porque son cosas que él dijo el año pasado, cuando no era ministro. Entonces, en fin, ¿no? Es como decir, López Aliaga no puede participar en la política porque dijo que hay que matar a los comunistas. Bueno, ¿cómo quedamos así? Entonces, evidentemente me parece que en el caso de Béjar sí hubo una intromisión de las Fuerzas Armadas. Entonces, como por ejemplo, si uno viendo fríamente, ¿no? Yo en ese sentido no tengo ninguna simpatía por Sendero ni nada por el estilo, siempre he combatido a Sendero junto con Carlos Tapia y otra gente más desde el año 80. No puede ser que no se hable en medio de la muerte de Guzmán sobre la Comisión de la Verdad, la necesidad de las reparaciones, que acá hay víctimas no solamente del lado de Sendero, sino también del lado de las fuerzas del orden, como está en el informe de la Comisión de la Verdad. O sea, no hay que buscar cambiar la historia de este país para poder efectivamente lograr una buena reconciliación y no una reconciliación equivocada, ¿no? De una parte. Pero me parece que esas cosas hay que discutirlas. A propósito del tema de reconciliación que usted ha mencionado, leía con atención su tuit de don Alberto, ¿no? Y usted señala que Lima se ha convertido en el último bastión de la derecha peruana, ¿no? Renglón seguido usted dice, ¿no? Que en medio de esta polarización, en algún momento puede generarse una reacción de las regiones. ¿Así estamos? ¿Lima Así. versus las regiones? Yo creo que sí, ¿eh? Me parece que sí, ¿eh? Y yo creo que la derecha tiene que medir muy bien lo que hace, ¿no? Porque se extralimita en el Congreso, ¿no? O sea, el voto de confianza me parece clave como un hecho, que seguramente el tribunal, y espero que sea así, el tribunal constitucional lo declare ilegal. Pero está buscando, en mi opinión, acosar y ver el momento en el cual, si es posible, lo vacar al presidente. Para mí esa es la lógica de la derecha, o sea. Y no Creo podríamos, yo que pero en todo caso no se podría hablar de un contrapeso, porque también en el gobierno estamos viendo cosas que evidentemente han sido tomadas con preocupación, ¿no? Vemos que los tipos de funcionarios que están entrando a cubrir cargos que evidentemente son de suma importancia en el manejo de la administración del Estado. Los temas, por ejemplo, como están señalando los medios ahora, y no solamente los medios
de la derecha o de la concentración, como se llama, sino también, por ejemplo, Sí. en los casos de los servicios de inteligencia, que están entrando personas con serios cuestionamientos a ocupar cargos que son muy sensibles, ¿no? Y que tienen bastante repercusión en las decisiones que puede tomar un gobierno. ¿O Está no es bien, así? yo fui asesor de Alfonso Panizo, el de Almirante Panizo, cuando fue jefe del CNI. O sea, que también conozco el tema de inteligencia. Ujú. Y efectivamente uno tiene temores sobre quién está a la cabeza hoy día de inteligencia. Y yo creo que el gobierno debe filtrar y saber a quién pone. Y también tiene que tener una opinión clara y concreta sobre los temas de corrupciones. O sea, me parece fundamental eso. Yo no discuto eso. Entonces, lo que sí creo es que tiene que tener una especie de filtro, pues, ¿no es cierto? O sea, me parece que es fundamental. O sea, yo no puedo poner aparentemente el primero que pasa por ahí y lo pongo, o por razones de amistad. La política no se basa en la amistad, o no solamente en la amistad, se basa en otras cosas más, ¿no es cierto? Y yo creo que, por eso digo, hay que poner cierto orden en el gobierno. Y creo yo que es fundamental que el primer ministro no pueda, pues, conflictuarse públicamente con la Cancillería, por más que estén desacuerdos. O sea, Volviendo al tema de la ese tipo de Cancillería, cosas me refiero. una pregunta que se me quedó, ya que usted mencionó, por ejemplo, el rol y la intervención, según su punto de vista, de las Fuerzas Armadas en una decisión de gobierno para sacar al señor Béjar. ¿Eso quiere decir, en conclusión, que las Fuerzas Armadas sacaron al señor Béjar? En parte sí, pero por supuesto que en parte sí. Claro que sí. Hay que ser franco en este caso. Yo no quiero ir con subterfugios. Me parece que sí. Ellos no pueden sacar un comunicado. O sea, no puede ser posible que el ministro de Defensa le haya autorizado sacar un comunicado a la Marina. Paniagua no lo hubiese permitido jamás. Es más, el presidente Paniagua logró que se saque un extenso documento el 16 de julio del 2001, donde las Fuerzas Armadas se autocritica el apoyo a Fujimori, el golpe de Estado y la sujeción a Montesinos. Pero, Que aquí la señor ENC, pero Paniagua pues no tenía esas denuncias o esa discusión de estar vinculado con organizaciones como Sendero Luminoso, ¿no? O con otras organizaciones que han hecho y que han generado tanta violencia en el país. Entonces, pero ¿podríamos esas marcar esas cosas, diferencias? esas cosas tienen que probar. O sea, efectivamente, Maraví tiene que ver la forma de cómo, o sea, no basta decir yo no estoy, y tomarse una decisión sobre Maraví. Pero yo no veo además ninguna conexión así secreta sobre que gobierne Movadef o Sendero, como se llama, y que los maestros todos son de Sendero. Eso no es cierto. O sea, me parece que hay toda una campaña también en torno a eso, reconociendo que hay problemas que hay que precisarlos y resolverlos. Claro, Pero el reconocimiento, por ejemplo, del FENATE, que en base al sindicato, de un sindicato que se formó y que encabezó el señor Castillo durante la huelga magisterial, que es de CONARE, ¿no? Vinculado a un órgano generado que se dice que se llamaba no es suficiente, por ejemplo, como para tener suspicacias, y ahora, vea, y ahora que está en formación el Partido Magisterial Popular, ¿no? Quizás que para hacer un balance a Perú Libre dentro y establecer equilibrios entre el señor Cerrón y la facción del señor Castillo. vea, yo creo que no entrará en extenso sobre este problema del FENATE, ¿no? Pero el FENATE no es senderista, ¿no? O sea, podrá tener gente del Movadef, yo lo reconozco, pero expresa un malestar, un conflicto interno al interior del SUTEP, y que tiene que resolverlo democráticamente el SUTEP, en mi opinión, cómo se camina, ¿no? Ahora, siempre ha habido radicalismo en el magisterio de los años 70, por favor. Pero Entonces, señora Encén, acabamos de escuchar a los dirigentes de SUTEP, que son a la vez vinculados al Partido Comunista del Perú, Patria Roja, señalar con Patria mucha Roja. claridad, ¿no? Directamente que el FENATE y sus dirigentes tienen vinculación con Sendero Luminoso, y lo acaban de decir Está en bien. Cajamarca. Está bien, pero yo creo que, fíjese,
Yo reconozco que el SUTEP es un buen sindicato, que ha hecho una tarea muy importante. O sea, es un sindicato que yo voy por América Latina, es casi único, ¿no? Porque tiene la rama magisterial, tiene una serie de propiedades, en fin, ha trabajado muy bien toda la parte del bienestar social del magisterio. O sea, eso no, es innegable con el caso del SUTEP. Ahora, tiene problemas respecto a su mayoría dentro del sindicato. O sea, y me parece que tiene que resolverla democráticamente, nada más. O sea, porque efectivamente si no va a crear un sindicato más radical que del FENATE, ¿no? Entonces, pero lo que yo quiero decir es que tampoco tenemos que mirar todo bajo los ojos de que ahí está Sendero, ¿no? O sea, hay que explorar un poco más y darse cuenta cómo ha sido ese proceso de creación de esa fracción que ahora se llama FENATE, ¿no? Ahora, Pero me parece que eso es un problema del SUTEP y tiene el SUTEP que resolverlo. finalmente, don Alberto Arancén, usted Sí. inició esta conversación indicando que el gobierno tiene que tomar decisiones, tiene que poner orden. ¿Hasta cuándo el gobierno puede mantenerse inerte? El presidente puede mantenerse inerte, ¿no? Sin tomar decisiones de orden. Porque si no toma decisiones, no toma orden, ¿hasta cuándo, o sea, puede soportar el país? Y, y no siempre se le va a seguir echando la culpa a la derecha, ¿no? Yo creo que el gobierno debe relanzarse cuando cumple 100 días. ¿No es cierto? Ya. El límite desde el punto de vista son los 100 días y debe presentar una especie de objetivos claros, precisos, ¿no es cierto? Y si es necesario cambiar el gabinete, que lo cambie, pero me parece que esa es un poco la fecha límite, digamos, ¿no? O sea, y yo espero que lo haga porque la derecha está muy a la ofensiva, ¿no? Entonces, evidentemente, creo que es claro que tiene esa fecha, ¿no? Los 100 días. Muy bien. Todos ¿no? ustedes se plantean la FENATE, el BCR, en fin, ¿no? No solamente Venezuela, pero otras cosas más. Porque ahora, también hay que entender que, para terminar, como he puesto en un Twitter, antes no se vivía acá en un paraíso terrenal, ¿no? Y exigir a un gobierno que recién empieza, cosas que son problemas de décadas y no de años, de décadas, ¿no? Es muy fácil criticarlo, pero me parece que hay que entender que estamos frente a una necesidad de un cambio y que ese cambio toma tiempo. Si lo llamarían a Tiempo. usted para asesorar al gobierno, ¿usted lo haría? Yo sinceramente le digo, sí, no tengo ningún problema, pero en fin, no es el caso, tampoco estoy pidiendo que me llamen, pero lo que quiero decir es que me parece que en esos 100 días tiene que presentarse ya una propuesta, una propuesta de relanzamiento del gobierno, me parece, ¿no? O sea, Muy bien, don yo Alberto espero Arancén, que lo ¿no? haga. Porque todos queremos ayudar al gobierno para que vaya por buen camino. Primero es que tenemos un gobierno popular. Realmente yo lo digo con mucha franqueza. Un buen popular. camino podría ser, como algunos señalan, y con cierto temor, ir al modelo venezolano o al modelo cubano, como tanto se discute. No, fíjese, yo he dicho, es irrepetible lo de Cuba, es irrepetible. Y yo no haría lo de Venezuela, que francamente a mí no tengo mucha simpatía por esos modelos que estatizan todo, qué sé yo, ¿no es cierto? Todo tener un cariño, una admiración por Cuba, pero Cuba es irrepetible, son fenómenos históricos irrepetibles. Entonces, decir que vamos por el camino venezolano o cubano es mentira. Eso es mentira, es una fábula de la derecha, ¿no es cierto? Aquí tenemos que ir por el camino peruano, ni siquiera por el camino boliviano, ni ecuatoriano, ni nada, porque aquí es otro, ni brasileño. Aquí es otro país distinto con otras características, como lo son pues, Brasil, Ecuador, como normal. Entonces, y eso debe quedar muy claro. Lo que pasa es que la derecha agita, alienta, que queremos ser como Cuba, que queremos ser como Venezuela, lo cual es absolutamente falso. Y eso lo ha hecho muy bien Franque, ¿no? O sea, y todos los ministros, el propio presidente. Muy bien, don Entonces, Alberto Arancén. Ha sido grato conversar con usted, le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR. Un fuerte abrazo, ¿eh? un saludo a ustedes dos y muchas gracias por la invitación. Gracias. Pues, hasta luego. Pues. Hasta luego, buen día. Conversábamos con don Alberto Arancén, analista en temas políticos. RCR, la red que comunica y une al Perú.